En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, gracias Señor, te damos por este momento, gracias porque tú eres maravilloso, eres único, eres especial. Gracias porque eres tú quien nos ha convocado por nuestro propio nombre. Has abierto las puertas, los tiempos, los espacios para que nosotros nos podamos reunir aquí contigo. Gracias, Padre. Gracias por permitirnos estar aquí en tu presencia. Gracias porque pones el anhelo en nuestro corazón, el deseo de poder hablar contigo, Señor. Gracias, Padre mío. Permite, Padre Santo, que tus ángeles celestiales estén a nuestro alrededor y nos protejan en nuestro ambiente, para que no hayan distractores, Señor, para que solamente podamos dedicarnos este tiempo a ti. Es poco tiempo con relación a todo lo que tú nos das, Señor. Realmente es poco lo que te damos, Señor. Es mínimo, Señor, pero aquí estamos con el deseo de estar en tu presencia y de verdad, Padre Santo, de poder estar disfrutando de tu compañía, de tus palabras, de tus enseñanzas, Señor. Permite que hoy, Señor misericordioso, tu espíritu de amor traiga revelación de tu poderosa palabra, Señor. De verdad, que quede tan grabada en nuestra mente y en nuestro corazón que la podamos poner por obra. Y asimismo, Señor, que la sangre de tu Hijo amado nos redima del control del enemigo y que nuestra mente sea libre para que la luz de tu espíritu y de tu palabra pueda llegar a iluminar nuestra vida. Que tu sangre, amado Jesús, nos limpie de todos nuestros pecados y pueda justificarnos delante de nuestro Padre como si nunca hubiésemos pecado y asimismo podamos vivir para la salvación, para esa santidad que tanto deseamos, Señor, que a veces no sabemos cómo alcanzar, pero Dios, revélanos, Señor, a través de tu palabra, cómo podemos vivir en la santidad para estar disfrutando de la posibilidad de estar en las moradas que nuestro amado Jesús fue a preparar allí en tu reino. Gracias, Padre Santo. A ti la alabanza y la gloria, Padre eterno. A ti la honra, la adoración. Gracias por todo lo que nos das. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis amadas personas, preciosas hijas, amadas de Dios, el grande, el Dios Todopoderoso. Realmente nosotros quedamos asombrados en la medida de que, bueno, en estos tiempos uno como que le dicen a uno, esfuérzate por hablar de Dios, esfuérzate por compartir de tu palabra, esfuérzate por tantas cosas. Y tú como que dices, no, pero es que yo no sé si es que el Señor me escucha. Le dicen a uno, pero habla, ora por esta situación. Y entonces uno como que ha hecho muchos rosarios, como que ha hecho muchas coronillas y entonces uno dice, ¿será que el Señor me escucha? Y hay momentos en que uno como que viene con todo ese impulso, ese amor, ese gozo, pero resulta que hay un momento determinado como que uno va perdiendo esa fuerza, como que uno va perdiendo ese entusiasmo, esa vitalidad de querer estar allí en la presencia del Señor y uno siente como que Dios ya no nos escucha. Pero a veces necesitamos entender por qué nos cansamos. ¿Por qué nos cansamos y por qué a veces sentimos que Dios no nos escucha? Y es que a veces necesitamos darnos cuenta de que mucho de lo que hacemos lo hacemos en nuestras fuerzas. Y no es en nuestras fuerzas que debemos pelear, no es en nuestras fuerzas que debemos orar, no es en nuestras fuerzas que debemos cambiar, no es en nuestras fuerzas que vamos a obtener esas bendiciones que tanto anhelamos, no es en nuestras fuerzas que vamos a obtener el descanso, la paz, el gozo, la alegría. Entonces ahí tenemos que tener claridad de que no es en nuestras fuerzas que se van a dar todas esas circunstancias, esos cambios, esas situaciones. Y es importante que nosotros empecemos, ¿sí? Empecemos a darnos cuenta de que para nosotros transmitir eh, como esa energía, como ese gusto, como esa alegría, como, como
como saber que Dios sí nos escucha, realmente nosotros tenemos que empezar por vivir nuestra fe, vivir lo que nos dicen, ¿sí? Vivir las palabras que nos hablan. Una de las cosas más difíciles para nosotros realmente um, es que la palabra de Dios se haga vida en nosotros. Y cuando nosotros no tenemos esa situación de que la palabra de Dios se haga vida en nosotros, uno como que, ay Señor, ¿será que sí? ¿Será que tú sí me escuchas? Entonces, de pronto tú estás pidiendo por algo y entonces ese algo no tiene esa respuesta. Y entonces, ¿será que tú sí me escuchas? Y entonces tú vives orando y orando y orando por esa situación y como que no viniera esa respuesta. Entonces, a raíz de que no viene esa respuesta, tú no compartes. Tú no compartes lo que vas aprendiendo, porque todos los días vas aprendiendo cosas, pero no los compartes. Entonces es muy importante que para nosotros la palabra de Dios se vuelva vida en nosotros, o sea, que la aterricemos a nuestra vida, que la hagamos, o sea, que sea, ¿cómo te digo yo? Algo práctico para nosotros. Es muy importante esto, porque lo que se vuelve práctico, realmente uno lo comparte. Por ejemplo, tú puedes decir, yo sueño con ir a Miami, sí, o sea, un ejemplo, ¿sí? Yo sueño con ir a Miami, yo me imagino las playas de Miami, me imagino un velero, me imagino esas, bueno, esas motos por las que andan por el mar, me imagino mil cosas y bueno, y tú como que hablas de algo que tú sueñas, ¿sí? Y entonces tú te imaginas cosas. Pero entonces las personas como que te empiezan a escuchar y como que no te la creen mucho. Entonces, diferente a cuando tú vas a Miami, realmente te montas en un yate, realmente te montas en las motos, porque cuando tú hablas con una fuerza, tú hablas con un dinamismo, con una alegría, con un gozo. ¿Por qué razón? Porque tú ya lo estás viviendo, tú lo estás gozando, o sea, tú ya sientes esa energía porque ya lo experimentaste. Asimismo es cuando tú vives la palabra de Dios. O sea, una cosa es que tú leas la palabra y entonces, oh, interesante la palabra y entonces a veces ni la entiendes. Y entonces te dicen que compartas, que le digas a tus hijos, que le compartas a tus hijos, que le compartas a tu esposo, porque nuestra primera iglesia es nuestra casa, ¿cierto? Y entonces tú empiezas a decir cosas y como que no lo sientes. Entonces tu familia te dice, eso, o sea, ¿de dónde sacas eso? ¿Quién te dijo esas cosas? O te empiezan a criticar, pues tú lo dices, pero tú no lo practicas. Y entonces tú como que dices, "Ay", y te vas desmotivando, te vas sintiendo pequeña, como que ya no quieres hacer nada, ¿sí? Porque como que tú misma te desanimas frente a las cosas que vas hablando y vas diciendo. Entonces es muy importante que nosotros tengamos claridad de eso, pero entonces también tengamos presente algo. A veces nosotros creemos y nos agotamos porque creemos que la salvación va a venir a nuestra vida por causa de lo mucho que tú trabajas, de lo muchas cosas que tú hagas, de que si tú luchas contra tu propia carne, que si tú luchas contra tus propios pensamientos, si tú haces grandes obras de caridad, pero realmente la palabra de Dios nos dice algo y ese algo nos lleva a decir, debes estar en el Espíritu, debes estar en la fe. En la medida en que tú estés en la fe, las cosas van a ser diferentes. Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, en, en Romanos 1.17. Romanos 1.17 nos dice lo siguiente. Pues el Evangelio nos muestra que de qué manera, ojo, de qué manera Dios nos hace justos. Es por fe de principio así, de principio a fin, perdón. Es por fe de principio a fin. Así lo dicen las escrituras. El justo por la fe vivirá. Y ahí no dice por las obras.
Ahí dice por tu fe. No te está diciendo tienes que hacer miles de cosas. Entonces ahí yo me acuerdo del pasaje que a Rafa le gusta hablar mucho. ¿Y, y qué fue lo que pasó con Dimas? ¿Sí? En ese momento Dimas creyó en Jesús. Dimas creyó en que Jesús de verdad era un rey. Creyó en que Jesús lo podía salvar. Y por su fe en Jesús, así nomás, por su fe vivirá. Y él ese mismo día le dijo que él iba a estar en el reino de Dios. Si nosotros nos fijamos en esta palabra, oiga, queda uno así como, wow. Entonces viene la pregunta que uno generalmente se hace. Entonces yo no necesito sino vivir haciendo lo malo y todo, pero como creo en Dios, todo está muy bien. Sí, porque uno se la puede pensar así, ¿no? Porque solamente es por creer en Dios. Pero hay una cuestión que a mí me parecía muy interesante, porque nosotros cuando leemos este pasaje, nosotros podemos entender cómo es que nosotros podemos acrecentar nuestra esperanza de salvación y cómo Dios nos va a hacer justos. Ojo, cómo Dios nos va a hacer justo. Entonces, si yo creo en el Señor, si yo creo en Dios, ¿sí? Él me puede justificar. Ojo con esto. Si yo creo en el Señor, Dios me puede justificar, ¿sí? Si yo no creo en el Señor, no voy a ser justificado por el Señor, o sea, no voy a ser salvo. Yo debo creer en el Señor. Pero dice lo siguiente, que es más importante todavía. Dice que cuanto más nosotros sepamos acerca de lo que es bueno, cuanto más sepamos acerca de lo que es bueno, tanto más nos daremos cuenta de cuán injustos somos. Miremos esa frase. Tanto más sepamos acerca de lo que es bueno, tanto más nos daremos cuenta de cuán injustos somos, ¿sí? Y entonces quiere decir que nuestra absolución, o sea, el perdón de nuestros pecados, no está basada en lo que nosotros podamos hacer, sino en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Si yo, ¿cómo les digo yo? Si yo creo en el Señor Jesús, si yo creo en lo que Él me enseña, ¿sí? Si yo realmente me lleno de su presencia, yo voy a poder actuar con base en lo que Él me da, sin necesidad de exigirme demasiado, sin necesidad de sentirme torturado. Si yo hago las cosas es porque la ley, o sea, los mandamientos me dicen que debo hacerlo, pero lo hago en mis fuerzas, o sea, yo creyendo que yo lo puedo superar, entonces yo sé que yo no debo mentir, entonces me voy a esforzar por no ser mentirosa, ¿sí? Y entonces me voy a esforzar y entonces, cada nada yo me siento culpable porque dije una mentira, entonces tengo que ir a confesarme porque me siento culpable y vuelvo y hago y esfuerzo y me vuelvo a esforzar y sigo cayendo en lo mismo y todo así. Entonces, yo ahí estoy trabajando en mis fuerzas. Ojo con esto, ahí estoy trabajando en mis fuerzas. Que es que yo tengo una debilidad y yo soy muy comunicadora, o sea, muy chismosa. Y entonces sí, yo sé que no puedo ser chismosa y entonces me esfuerzo y Señor, ayúdame, ayúdame, yo no quiero ser así, voy y me arrepiento y voy y me confieso y me esfuerzo por no ser chismosa y entonces sigo luchando en mis fuerzas. Yo me esfuerzo por no ser eso. Una cosa muy diferente es yo decirle al Señor, Señor, yo soy débil. Yo soy débil, mi carne es débil, Señor, lléname de ti. Y llenarme de ti es conocerlo más. Llenarme de ti es saber qué piensa Él. Llenarme de ti es escucharlo en su palabra. Es tratar de comprender su palabra. Llenarme de su mensaje. Porque en la medida en que yo me lleno de su mensaje,
las cosas empiezan a fluir en mi vida. Entonces ahí viene lo primero que les estaba diciendo. Yo no voy a estar hablando unas palabras, como le decía yo en algún momento a mi esposo, esas palabras suenan vacías. No, tú ya hablas con pasión, hablas con gusto porque ya lo estás experimentando, o sea, ya lo vives, ya no necesitas de alguien que te dice, ojo, eso no se puede hacer. No, ya tú lo vives y dices, uy, no, es que hacer esto es maravilloso, es que de verdad hablar la verdad es maravilloso, hablar de Dios es lindo, experimentar la gracia del Señor es emocionante, o sea, tú sientes pasión, tú sientes gusto. Si tienes que sentir ayuda por otra persona, no sientes la obligación, no lo sientes, simplemente lo sientes en tu corazón y sientes esa compasión y lo haces. Entonces tú llegas a una grupo oración y están haciendo el Santo Rosario y tú ya no sientes esa obligación de, ay, no, y ahorita me tocará hablar, o será que sí lo hago. No, sino que tú simple dices, yo lo hago, lo quiero hacer y tú quieres siempre contestar. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en los grupos y íbamos con Rafa, sino que ya dejé de hacerlo mucho porque me castigaba mucho el Rafa, pero ahorita que estudiaba este tema yo decía, no, ¿por qué? Si lo siento, lo tengo que hacer. Y, y yo me acuerdo que cuando estábamos en los grupos y preguntaban algo y yo levantaba la mano y decían otra cosa y yo levantaba la mano. ¿Por qué? Porque sentía ese fuego para querer decirlo, esa pasión para querer hacerlo. No me sentía obligada, no me sentía forzada, no me sentía como que, ay, qué pena, y ahora, y qué van a... No, yo quería simplemente hablar, yo quería simplemente decir porque sentía eso dentro de mi vida. O sea, cuando tú realmente experimentas la palabra de Dios, tú simplemente la quieres hablar, lo quieres decir. Si tú sientes la presencia de Jesús en tu vida, tú quieres hablar de Jesús, tú quieres orar, tú no sientes temor, sino ya quieres levantar la mano y hacerlo tú. Porque eso es lo que Dios quiere, que tú hagas cosas, que sientas pasión. Entonces, ¿por qué te sientes agotada? Porque no lo estás viviendo. Porque lo estás haciendo porque te corresponde hacerlo, porque la ley dice que hay que hacerlo, porque hay que orar. Entonces me siento obligada a orar todos los días. Hay que estudiar la palabra, entonces me siento obligada a estudiar la palabra. Hoy sí, porque es que si no oro hoy, entonces después me van a pasar cosas terribles. Si no leo la palabra hoy, entonces ¿qué? No, o sea, a Dios no le va a gustar. Y entonces tú empiezas a hablar desde la ley, desde el castigo, desde la sanción. Y Dios no es eso. O sea, tú debes tener la fe. Y la fe es lo que te hace sentir alegría y gozo y pasión y querer hacerlo. Es un fuego que hay dentro de ti. Si tú no sientes eso, cuestiónate. Cuestiónate porque significa que en ti no está ese amor, en ti no está esa pasión, ese fuego, esa fe. Todavía te sigues moviendo por la ley. Todavía te estás moviendo por lo que funcionaba en el Antiguo Testamento, que eran las normas. Y mientras esté la norma, vive el pecado en tu vida. Mientras esté la ley, funciones por la ley, todavía estará el pecado en tu vida. Y entonces no sentirás la salvación y entonces necesitarás sentir como que tienes que hacer muchas cosas para ser salvo. Y así no es. O sea, el Señor nos va a salvar es por nuestra fe, por nuestra pasión, por vivir las cosas que Él nos quiere dar. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Pero yo tengo que darme la oportunidad realmente de cuando yo estudie esa palabra, realmente vivirla en mí, o sea, hacer la realidad en mí. No simplemente es una lección, no simplemente es un mandato, no, es realmente vivirlo, es hacerlo realidad. Cuando tú haces eso, las cosas funcionan. Por ejemplo, miremos la historia de Abraham. Nosotros todos, y yo quedé, wow, sí, así es verdad. O sea, cuando tú empiezas a leer, tú haces estudios y
das cuenta de algunas cosas, tú quedas, ay señor, así es verdad, o sea, como que se le despeja a uno la cabeza y uno dice, ah, Dios, sí, o sea, estaba mal. ¿Y qué sucedió? Estaba yo leyendo un material y resulta que decía, ¿ustedes creen que Dios escogió a Abraham porque no pecaba? Y yo, ah, pues uno se la imagina que sí, porque uno siempre se ha hecho la idea de Abraham muy, muy santo, ¿no? Porque es el padre de la fe. Esa es la concepción que uno tiene, es el padre de la fe. Entonces uno dice, era un santo. Pero resultó que me puse yo a leer pues el material que estaba allí y con palabra y todo el asunto. Y claro, o sea, uno se da cuenta de que primero, listo, él le dicen, sal de tu tierra, de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Primero, decía que saliera de la parentela, él no se fue solo, él se fue con su esposa, válido, ella es su esposa, pero se fue con un sobrino, Lot. Él no se fue solo, o sea, no cumplió completamente la ley. Bueno, listo, él se fue. Y por allá, sabiendo que él iba a pasar por tierras que no eran judías, o sea, no eran de su fe, de sus creencias, sino por tierras paganas, él sabía, porque su esposa era muy hermosa, Sara era hermosa, así lo reporta la palabra de Dios. Resulta que él le llega donde una tierra y le dice a su esposa que se hiciera pasar por la hermana de él. Empecemos a pensar. Si ellos son casados, ¿por qué Abraham le dijo que se hiciera pasar por la hermana de él? Primero, o sea, ¿por qué no la presento como hermana? Listo. Resulta que si él la presentaba como esposa, posiblemente lo mataban a él porque eran tierras, o sea, gente pagana. De pronto él moría y entonces se quedaban con Sara. Bueno, sus ideas, ¿no? O sea que si yo pienso que, si yo de pronto pienso así, bueno, uno empieza a pensar, bueno, pero no es que estaba mucho con el Señor, ¿no? Bueno, empieza uno a pensar así. Segundo, llegan a la tierra exactamente donde ese rey vio a Sara muy hermosa, como dijeron que eran hermanos, entonces, y eso está allí en la historia de Abraham y de Sara, y resulta que el rey en la realidad le llamó la atención Sara, entonces le dio unos presentes a Abraham, unos regalos a Abraham para que le dejara cortejar a Sara, su hermana. Y así fue. El rey empezó a cortejar a Sara, su hermana. Entonces, Abraham fue y le dijo, no, 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 esa es mi esposa, no la cortes. O sea, imagínate tú que tú seas Sara, tu esposo Abraham, y que venga otro y en sus propias narices te empiece a cortejar y tu esposo se quede callado. O sea, imagínate toda la situación. Entonces uno como que, a ver, ¿qué está pasando aquí? Y resulta que en esa postura Abraham no le devolvió los regalos, no dijo, oiga, no, esa es mi esposa, ¿cómo se le ocurre tal cosa? No, no dijo nada de eso, se quedó callado, se puso a gozarse de sus regalos, pero la intencionalidad de él era tratar de como de rescatar a Sara, y precisamente en ese hablar fue que Dios, no fue, no fue Abraham. Abraham, su intención no era decirle al rey que ella era su esposa. Esa no fue la intención de Abraham. La intención de Abraham fue simplemente irse con su esposa, o sea, volarse con ella, ¿sí? Pero habiéndose llevado los beneficios. ¿En qué momento? No se sabe, porque apenas habían llegado a esa tierra, porque tenían que programarla a ver cómo iba a ser la escapada, porque llevaban ganado, o sea, ovejas, rebaños, cosas así. Entonces, ellos no se iban solo, entonces imagínense cómo iba a ser la escapada de ahí. O sea, organiza el cuadro a nivel de tu visión. Y entonces, precisamente en una de esas situaciones donde Abraham estaba hablando con Sara y me supongo que haciéndole
besitos o qué sé yo. Entonces el rey los vio. El rey los vio. Y fue cuando llama a Abraham y le dice, ¿usted por qué me va a hacer tanto daño? ¿Sí? ¿Por qué me va a hacer ese daño? Y entonces ahí es cuando el rey los despide de su tierra y demás, y les dice que no se metieran con esa señora porque iban a tener dificultades, ¿no? O sea, el Dios, conocían un poco del Dios de Israel y entonces que podían tener dificultades si se metían con ella. O sea, Abraham no era tan bueno. O sea, cuando yo miré eso dije, pues sí, no era tan bueno. Además de eso, los del pueblo de Israel que iban a ser salvos eran los circuncidados. Y Abraham no fue circuncidado. No fue circuncidado. Eso fue después de Moisés. O sea que entonces tampoco valdría que a él lo fueran a salvar. ¿Cierto? O sea que no fue por las obras que Abraham hizo. No fue por las obras que Abraham se salvó. Abraham se salva y fue contado por justo por haberle creído a Dios. Porque cuando Dios le dijo que le iba a dar un hijo, mire, aún habiéndole dicho eso, pasaron como 25 años antes de que se cumpliera la promesa. En esos 25 años él fue con la esclava de Sara, Agar, tuvo el otro hijo porque dudaba, él dudaba de que en Sara iba a haber un hijo, porque ella ya era viejita, muy mayor. Entonces él lo dudaba hasta que el Señor logra moldear en el corazón de Abraham y en el corazón de Abraham se quitó la duda. En ese momento él fue contado por justo. Él fue contado como el padre de la fe cuando él realmente le cree a Dios y le va a entregar a su hijo independientemente de lo que fuera a pasar. O sea, él realmente se abandonó en las manos del Señor. Y ahí fue cuando el Señor logra ver la fe que Abraham tenía en él. Y por esa fe fue Abraham contado por justo. Entonces miremos que no es cuestión de la cantidad de cosas que hagamos buenas. O sea, ese esfuerzo, ese romper con una... No, no es eso, es en la medida en que yo más crea en el Señor. Pero para yo creer más en el Señor, yo tengo que tener más contacto con el Señor. Y es cuando menos a veces tengo. O sea, a lo que es más importante es a lo que menos tiempo le doy. Por ejemplo, tú le das tiempo en que tienes que ir a la iglesia, en que tienes que participar en yo no sé qué, en yo no sé cuántas, hacer yo no sé cuántos rosarios, tantas coronillas, tantas yo no sé qué, tantas consagraciones, tantos retiros. ¿Cuántas veces oras al día y cuántas veces lees la palabra de Dios? O sea, ¿cuántas veces realmente escuchas la palabra de Dios? Te sientas a analizarla y sacas una pequeña enseñanza para aplicarla en el día. No tengo tiempo para estudiar la palabra. Yo me voy en el carro y voy escuchando, pero escuchar no es estudiar. Porque estudiar es darte la posibilidad de vaciar tu corazón, concentrar tu mente, leer, realmente tomar apuntes, sacar una enseñanza y empezar a aplicarla. Y te aseguro que eso, si tú lo haces, estás, mejor dicho, avanzando más que cualquier cosa. Pero es lo que menos hacemos porque no tenemos tiempo. Ay, porque es que las gafas ya no me sirven. Ay, no, mija, es que eso, yo no entiendo. Es que yo no entiendo. Les aseguro algo. Cuando uno empieza, uno no entiende, porque el mal no quiere que entiendas. Pero en la medida en que yo tengo más y más y más constante contacto con la palabra, voy entendiendo más. Se va despejando mi mente. O sea, sin querer se vuelve uno inteligente. La verdad, se vuelve uno inteligente. Empieza uno a comprender cosas. Empieza uno a tener la memoria despejada. De verdad que uno ya, uy, sí, mire, antes yo creía esto, pero esto está equivocado. O sea, el mal quiere que nosotros seamos unas personas ignorantes. Eso es lo que el mal quiere.
que seamos ignorantes, que no nos formemos, que no nos capacitemos. Les aseguro que la formación a través de la palabra de Dios es una bendición. He recordado más cosas estudiando la palabra que sin haberla estudiado. Cuando yo estudiaba solo las cosas del mundo, me da risa porque hoy fuimos a almorzar en un restaurante chino y me salió el conocimiento, no, ¿qué? El conocimiento, algo así como que el conocimiento no vale nada. Algo así, no recuerdo la frase, es una frase de cajón que se utiliza. Y yo le dije, pues sí, ah, sin conocimiento, creo que dice sin conocimiento no somos nada o algo así. Y le dije, definitivamente, al contrario, sin conocimiento, pero de la palabra no somos nada. Sin conocimiento de la palabra no somos nada. Tú puedes tener muchísimo conocimiento del mundo, pero te aseguro que eso no vale nada. Y te lo digo porque hay una palabra que dice así, en 1 Corintios 1:19. En 1 Corintios 1:19 dice, como dice la Escritura, haré que los sabios pierdan su sabiduría y que desaparezca la inteligencia de los inteligentes. Imagínense lo que dice la palabra. Y uno ni siquiera se da cuenta que esto lo dice en la palabra. Esto lo dice la palabra. O sea, no es cuestión de conocimiento humano. En la medida en que yo me deje llevar, o sea, conocer las cosas de Dios, conocer lo que la palabra me dice, de verdad, en la medida en que yo me sumerja, es impresionante cómo yo voy a vivir las cosas. O sea, para mí no va a ser problema dejar de decir cosas incorrectas. No va a ser problema porque lo vivo. Está dentro de mí. Para mí ya no es una ley. Para mí es una forma de vivir. Por eso es que la palabra de Dios o lo que es el evangelio debe ser una forma de vida. Por eso las personas que empiezan a tener contacto con la palabra cambian su forma de vivir. Si tienen contacto con la palabra y no cambian su forma de vivir, no están estudiando realmente la palabra. O sea, si tú dices que oras todos los días, pero todos los días estás en gritería, en angustias, en depresiones, en maledicencias, en decepciones, en juzgamientos, en mentiras, no estás haciendo nada. De verdad no estás haciendo nada. Es necesario que si tú estás en oración y estás estudiando la palabra, se debe notar en tu vida, se debe notar en tu comportamiento, se debe notar en tu forma de hablar, pero no porque te esfuerzas, no porque, no, entonces tengo que mantener la imagen delante de los demás y cuando llegue a mi casa, nada que ver. No, es aquí y en todo lado. Es en tu casa y hasta en Cafarnaún. Hasta decimos nosotros en la China. ¿Sí me hago entender? En todo lado tú debes comportarte igual. O sea, si tú te comportas bien, debes comportarte bien aquí y en todo lado. Con tu esposo, con tus hijos y con las personas. Porque si tú con las personas eres una lumbrera, pero en tu casa no, ahí estás. No te estás ganando a tu familia. La tienes antes para perder. Y eso no es dar testimonio. Dar testimonio es que vive la palabra y de verdad, o sea, tu familia va a ser la primera sorprendida, de verdad. La palabra de Dios cuando llega a tu vida hace que tu familia se sorprenda de tu vida. Se sorprenda de lo que haces, se sorprenda de lo que tú hablas, se sorprenda de todo eso. Entonces, no es porque tú hagas miles de obras, sí, a lo mejor tú eres una gran coordinadora de algún grupo, a lo mejor tú sabes predicar muy bien, a lo mejor tú haces grandes ofrendas, pero si tú no haces las cosas con pasión, no funciona. Y no es regañar a los demás. Yo no me imagino a Jesús de verdad. Mira y verás. Digamos que estamos en un grupo en este momento y está Jesús acá. Y Jesús dice, bueno, Susanita, ¿usted por qué no hizo tal cosa? ¿Por qué no me ayudó? ¿Por qué no me colaboró en tal otra? ¿Y usted por qué, Pepita, por qué habló de esto y de aquello si eso no estaba en eso?
Y tú, Juanito, ¿por qué tal cosa y tal otra? No. O sea, yo no me imagino a Jesús así. Jesús hablaba con pasión. Jesús hablaba con gusto, de tal manera que la gente quería escucharlo, no quería huir. La gente no quería huir del lado de Dios. Querían estar al lado de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque les llamaba la atención. Y sí, claro, se daban cuenta, uy, creo que yo la iba embarrando acá, decimos en Colombia, en México dice, uy, la iba regando. Cosas así, ¿sí? O, uy, me cayó el 20, como que esto no debía hacerlo de esta manera. ¿Sí? ¿Me hago entender? Entonces, cuando realmente yo vivo al Señor, vivo la palabra, conozco las cosas buenas, de verdad estoy aprendiendo a vivir por fe, por gracia, ¿sí? No porque, ay no, si yo no hago esto, uy, voy a pecar. Uy, si yo me voy a tal lado, ay, no, eso después me tengo que confesar. Ay, no, si yo no voy a la iglesia a tal lado, en tal parte, ay, no, me va a tocar irme a confesar. Es que si yo hago tal cosa, no, tengo que confesarme. Entonces quiere decir que tú estás viviendo por la ley, no estás viviendo por el Señor, no estás gozando de la presencia del Señor. Solo estás viviendo porque tienes que cumplir cosas. Mire, el Señor hace que tú disfrutes lo que Él ha hecho para nosotros. Y sabrás que lo estás haciendo sin mal, ¿sí? Ah, no, entonces voy a ir a hacer mil cosas incorrectas y las estoy disfrutando. No, por eso dice que cuanto más sepamos acerca de lo que es bueno, tanto más nos daremos cuenta de cuán injustos somos. Si yo sé que cosas son buenas, entonces yo sé, wow, creo que tengo que cambiar acá, me voy a arrepentir de esto y voy a empezar a hacer de mi vida algo diferente. Y ahí es donde las personas dicen, ¡ah! ¿Cómo ha cambiado, Peranita? Si usted viera que Marujita es espectacular, oiga, ¿cómo ha cambiado esa mujer? Espectacular, es linda. Mire esa preciosa princesa, todo lo que ha hecho, impresionante, antes como era y mire lo que es ahora. Entonces ahí es donde nosotras nos vamos a dar cuenta que la palabra de Dios sí ha hecho un cambio en nuestras vidas. Pero no puede ser una carga. Es por fe que vamos a ser salvas, no por cantidad de obras. No, cuando tú tienes fe, tú haces las cosas sin importarte. Ay, no, que fulanita no le tocaba hacer tal cosa y no vino. Y yo por fe, claro, yo la hago sin problema. Ay, no, pero a mí que después ella no me vaya a que me venga a pedir un favor. Que me venga a pedir un favor, yo se lo voy a cobrar. Porque es que yo le ayudé. No, eso no es de Dios. De Dios es amar. De Dios es dar sin esperar. De Dios es compartir, ¿sí? Es hacer las cosas porque amo hacer las cosas por Dios, no porque me toca hacerlas. Entonces, cuando tú vas a la oración y entonces te dicen, ¿será que tú te responsabilizas de eso? Y tú como que, ay, bueno, sí, pero lo hacemos rápido porque es que me tengo que ir rápido, ¿no? De eso más bien di no, porque es que no lo vas a hacer con amor, no lo haces con fe, lo haces porque te tocó. Y es que Dios no quiere que sean porque te tocó, sino porque lo amas, porque tienes tantas cosas tan hermosas para agradecerle que tú estás encantada de responderle al Señor. Estás encantada de decir, sí, Señor, porque estas oraciones son para alabarte, para bendecirte, para glorificarte, para decirte gracias, Señor, gracias por todas las cosas que me has dado. Si tú estás haciendo las cosas en tus fuerzas, estás agotada, estás cansada, estás siempre esperando que te llegue una bendición y te das cuenta que no llega. Y entonces como que, ay, prefieres irte retirando, prefieres irte como alejando de Dios, prefieres irte como
ya no quiero más, como que, ay, voy a ver si me voy para otro lado, a ver si me enseñan otra cosa. Y no tiene nada que ver con lo que te enseñan. Tiene que ver es con lo que tú vives en la palabra de Dios. De verdad, con lo que tú vives de la palabra de Dios. Entonces, por eso es que es tan importante que tú realmente tengas un encuentro todos los días con la palabra de Dios. Que te des ese tiempo para decir, bueno, ¿qué me va a enseñar esa palabra a mí el día de hoy? ¿Qué me va a enseñar? ¿Qué voy a aplicar yo en mi vida? Y si esa palabra me está diciendo, arrepiéntete de tal cosa, uy, sí, Señor, ya puedo hablar de eso y puedo decir, no, no hagas eso. Porque mira, vas a sufrir de esta y otra forma. Y no tienes que tener un texto al lado para estar mirando, ay, no, y entonces, ¿qué sigue? Y entonces, ay, sí, tengo que hablar de tal texto. Ay, sí, qué pena. No, ay, pero perdón, me equivoqué. ¿Sí me hago entender? Cuando yo vivo la palabra de Dios, el Señor simplemente te va a usar. Tú eres un canal. ¿Qué es un canal? Un objeto, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? El Espíritu Santo va a ser el que fluye con sus palabras, con su mensaje, con lo que quiere transmitir. Y tú simplemente dejas que Él obre, deja que Él llegue al corazón, porque eso es lo que hay que hacer, no es tu esfuerzo. De verdad, yo me acuerdo muchísimos años, yo estuve en la iglesia, de verdad, mientras que no entendía claramente eso, y Rafa se burla cada vez que digo que fueron 15 años, pero es la verdad, o sea, es la verdad, princesas. 15 años donde yo oré y oré. Y yo creía que era lo que yo hacía, entonces yo me esforzaba por perdonar a Rafael, yo me esforzaba por hacer las cosas bien. Y entonces, claro, llegaba un momento en que ya no querías nada, ya estabas agotadas porque lo que yo le decía al Señor. Pero yo digo, yo oro, yo estoy todo el tiempo haciendo esto, haciendo lo otro, y yo no encuentro cambios de Rafael, yo no encuentro cambios de tal cosa y de tal otra. Y ya me estaba sintiendo mal con Dios. Y ya uno empieza a enfriarse, ya uno no quiere orar, ya uno no quiere estudiar la palabra, ya uno no quiere a veces ir a la iglesia porque ¿para qué tanto tiempo? ¿Sí me hago entender? ¿Para qué tanto tiempo uno allí sumergidos en esa, dedicándole tanto tiempo y no hay respuestas? Pero era ¿por qué? Porque yo todavía vivía bajo la ley. Tenía que hacer esto para ver si Rafael cambiaba. Tenía que hacer esto para ver si las cosas en mi casa cambiaban. Tenía que hacer esto otro para ver si esto sí le gustaba a Rafael. Y todo era así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No fluían las cosas, no fluían. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que buscar realmente vivir desde la fe. Vivir desde la fe. No es por lo que tú hagas, es por lo que tú creas. Si tú le crees a nuestro Señor, si tú te llenas cada vez más de nuestro Señor, ¿cómo te llenas de nuestro Señor? A través de la palabra. Es así como te llenas de nuestro Señor. Solo a través de la palabra, no hay otra forma. O sea, tú puedes hacer muchos rosarios, pero hasta la Santísima Virgen te dice, haz lo que mi hijo te dice. Así lo dice la Santísima Virgen. Hagan lo que mi hijo les dice. ¿Sí? Entonces, si la Santísima Virgen dice, hagan lo que mi hijo les dice, pues yo tengo que ir a mirar qué me dice Jesús para yo llenarme, porque ella también sabía que el camino de la salvación es nuestro Señor Jesucristo. O si no le hubiera dicho, no, mi hijo, no se permita morirse allá, ¿cómo le ocurre? Las personas simplemente desde que recen esto y ya es suficiente. No, ella dice, hagan lo que mi hijo les dice. Y entonces, si ella misma lo dice, ella también lo respeta y lo hace. Ella también lo respeta y lo hace.
Entonces, cuando yo me lleno de nuestro Señor Jesucristo a través de la palabra, a través de sus consejos, a través de sus motivaciones, a través de su exhortación o de decirme, mira, debes dejar esto, debes cambiar así, o simplemente llenarme de lo que Él me dice, les aseguro que esa fe es la que me va a salvar. ¿Por qué? Porque voy a vivir con pasión. Voy a vivir con pasión. Voy a hacer las cosas porque me agradan, no porque me toca. No porque me dicen que las debo hacer. No porque me siento culpable si no la hago. No, simplemente las voy a hacer porque quiero hacerlas. Entonces, si tú durante todo este tiempo has hecho las cosas porque te toca hacerla, o porque te dijeron que tienes que hacerla, o porque te sientes culpable que no, que tienes que, porque si no las haces te va a ir mal, pues yo te pido que en este momento de verdad vayas a la presencia del Señor. De verdad. Vayamos a la presencia del Señor para decirle al Señor que nos perdone porque no hemos entendido su mensaje. Y yo quiero que tú en este momento, de verdad, cierra tus ojos y, y mira a Jesús, porque es por Él que nosotros vamos a ir al Padre. Mira a Jesús. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por este momento. Gracias te damos por lo maravilloso que tú eres para con nosotros. Gracias, amado Dios y Rey, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites entender que no es por las muchas obras que nosotros hagamos, que nosotros vamos a ser salvos, sino por nuestra fe, por creer en nuestro Señor Jesucristo. Perdónanos por todo lo que nosotros hemos desperdiciado el conocimiento de acercarnos a Dios. Perdónanos por todas las veces que hemos despreciado la palabra de Dios. Hemos preferido otras cosas porque son como más llevaderas y más comunes y más de costumbre, Señor. Pero no hemos buscado conocer a nuestro Señor Jesucristo, aquel que nos da el camino para la salvación. Perdónanos, amado Dios y Rey, porque es por medio de la fe que nosotros vamos a ser salvos. Es por medio de la fe que nosotros vamos a ser justificados, Señor, no por la mucha cantidad de obras. Perdónanos, Dios. Perdónanos porque no nos estamos llenando del amor que tú nos das, amado Jesús. No nos estamos llenando de tus enseñanzas, de tus consejos. No nos estamos llenando de todas esas motivaciones o todas esas orientaciones para nuestro propio cambio, Señor. Perdónanos porque en nuestra vida no hay pasión por ti. Hay pasión por muchas cosas menos por ti, Señor. Perdónanos, Señor Padre Santo, porque a veces vemos nuestra oración como una obligación, como un compromiso, pero no como algo que me llena, que me nutre, que me hace vivir. Perdóname, Padre Santo, porque a veces cuando debo orar me siento ofendido cuando me indican que tengo que hacerlo, Señor, y en vez de decir gracias, Dios, porque me das esta oportunidad para agradecerte y para alabarte, me siento molesto porque no quiero hacerlo. Perdóname, Señor. Perdóname, Dios, porque todavía no me doy cuenta de tantas bendiciones que me das a diario, por las cuales yo debo agradecerte, Señor. Perdóname, amado Dios y Rey, porque no me he dado cuenta que ya mi vida tú la compraste y la compraste con precio de sangre. Y yo tengo la posibilidad de decidir qué quiero, porque tú me das la libertad para hacerlo. Tú no me obligas, Señor. Y no estoy correspondiendo a ese amor que tú me diste y a la libertad que compraste para mí. Perdóname, Señor. Perdóname, amado Dios y Rey, porque no he crecido mucho en la fe. Sé que tengo fe, pero no tanto como debiera, porque hay muchas cosas que me pasan y de las cuales todavía dudo. No tengo confianza en ti, Señor. Dios Padre, eterno Dios y Rey, te pido, Señor, que me ayudes a acrecentar mi fe. Enamórame de ti. Ayúdame, Señor, a buscar a través de la palabra tu presencia.
Ayúdame, Señor, a entender, a abrir mi entendimiento, Señor, de tu palabra. Ayúdame, amado Padre, para que pueda estar delante de ti y ser justificado por ti. Que de verdad encuentre la gracia para que de verdad tú me mires con tus ojos y me des la oportunidad de la salvación. Porque sé que no es por tantas obras que yo pueda hacer, sino por la fe que crece en ti, Señor. Creo más en los humanos que en ti. Necesito aprender a creer en ti, Señor, para que yo pueda realmente alcanzar la salvación. Gracias, Padre Santo. Perdóname, perdóname si aún no logro comprender completamente. Pero Padre, sé que tú, esa palabra que me das hoy, tú me la irás aclarando, me la irás despejando, me la irás haciendo comprender poco a poco, Señor, porque de verdad quiero crecer en la fe. Gracias, eterno Dios y Rey. Te pongo en tus manos mi familia, te pongo en tus manos mis seres queridos, te pongo en tus manos los quebrantos de salud que mi familia o yo podamos tener, y que la sangre de Cristo Jesús se dé sobre nosotros conforme sea tu voluntad, para que siempre podamos alabarte y bendecirte. Bendito y alabado Padre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén.